Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 1 de septiembre, domingo 22 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 al 2 y 6 al 8. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. La primera lectura de este domingo del libro del Deuteronomio nos hace reflexionar sobre la cercanía y la misericordia de Dios al darnos sus mandatos. Y esta es una reflexión bellísima. ¿Por qué? Fíjate bien. ¿Cómo sería un hogar donde los padres no ponen orden a sus hijos, donde no les ponen leyes, donde no les ponen mandatos? Bueno, ese hogar sería un desastre y la educación de los hijos sería un desastre. Y muchos lo han intentado. Es absurdo, pero sí. No, los hijos tienen que crecer sin ningún tipo de normas, sin ningún tipo de educación. Tienen que ser simplemente como cualquiera de los animalitos. Sí, hay quienes han postulado esto y los resultados de estos experimentos han sido siempre desastrosos. Qué bonito es darnos cuenta que los mandamientos que impone un padre, una madre en su hogar no son para hacer daño a los hijos. Todo el contrario, es para iluminar su camino. ¿Cómo recibo yo los mandamientos del Señor? ¿Los recibo como esa luz para mi vida? ¿O soy de aquellos, en cambio, que creen que los mandamientos del Señor son simplemente un peso, y un peso que no puedo soportar? Si nosotros miramos con profundidad, descubriremos lo que estamos leyendo en el libro del Deuteronomio, cómo Moisés, enviado por el Señor, les dice: ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos. Siempre ese primer acto de amor a Dios es escuchar. Muchas personas no llegan a tener un amor verdadero, un amor profundo a Dios. ¿Por qué? Porque su capacidad de escucha es una capacidad muy reducida, es una capacidad muy baja. ¿Para qué te enseño estos mandatos, estos preceptos? Para que los pongas en práctica. Para que los pongas en práctica, no simplemente para escucharlos y para conocerlos. La ley del Señor es para ponerla en práctica y así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Es decir, que la finalidad de los mandamientos no es otra que la de nuestra salvación, poder tomar posesión de ese reino eterno que nos ha ofrecido el Señor. No están pensados entonces para el mal, no están pensados simplemente para hacer una
carga. Quien entonces reconoce por qué el Señor nos da estos mandatos, los va a querer cumplir. ¿Por qué? Porque el acto de sabiduría, el acto de prudencia es darse cuenta, sí, quiere el bien para mí, no me quiere el mal. Y por eso no añadirás ni cambiarás nada de lo que te mando. Cumple estos mandamientos, guárdenlos y cúmplanlos. ¿Por qué? Porque son la sabiduría y prudencia de ustedes. Y los demás pueblos, ¿qué dirán? Nadie tiene un Dios tan cercano que le ha marcado el camino de este modo. Los otros pueblos, que no son el pueblo de Israel, tenían que descubrir las leyes de acuerdo a lo que a ellos les parecía, de acuerdo a lo que iban descubriendo, y a veces descubrirán efectivamente con mayor precisión lo que es verdaderamente la voluntad del Señor, pero también se equivocarán profundamente. ¿Por qué? Porque la ley no salió del Señor, sino que salió de ellos mismos. En la segunda lectura leemos la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 17 al 18, 21 al 22 y 27. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Como vemos, la sintonía entre la primera lectura y la segunda lectura son perfectas, donde ahora tomamos las palabras del apóstol Santiago que nos dice, cumplan los mandatos del Señor. Miren, los beneficios que pueden obtener en su vida, los beneficios que pueden tener a su alcance, todos vienen como don perfecto de Dios, don de lo alto, de ese creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por tanto, no es que ha cambiado de parecer y no va a cambiar de parecer. No, es que esto era la ley antes, pero ahora no es necesario esto ni es necesario aquello. Antes esto era pecado, ahora ya no es pecado. No, en Dios no hay ni cambios ni sombras. No cambia de parecer y no hay obscuridad. Por tanto, no es que no, lo que pasa es que no habíamos conocido antes. No, Dios se ha dado a conocer para hacer luz en nuestra vida. Por su propia voluntad nos engendró, es decir, nos ha creado. Y nos ha engendrado además por medio del Evangelio. ¿Para qué? Para que fuéramos primicias de sus criaturas, es decir, Santiago de lo que está hablando es de esa regeneración que hemos recibido a través del sacramento del bautismo. Ese sacramento que nos ha convertido en hijos de Dios. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar dócilmente la palabra que ha sido sembrada. Aceptar dócilmente la palabra. Si yo no quiero aceptar dócilmente la palabra, nadie me puede obligar. Lógico. Esta es una acción que yo tengo que decidir realizar. Yo me tengo que decidir a efectivamente recibir la palabra de Dios y solo la voy a poder aceptar en la docilidad, sabiendo lo que hemos leído en la primera lectura. Dios no quiere mi mal. Sus mandamientos no están pensados para oprimirme, no están pensados para hacerme infeliz, no están pensados para darme dolor. Sus mandamientos conducen a la vida y por eso no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. No, yo sí sé, yo he escuchado. No, pónganla en práctica. Pónganla en práctica. ¿Por qué? Porque la religión pura e intachable se vive
se va a vivir en la práctica y entonces yo puedo ser un conocedor de la palabra y resulta que no tengo obras de caridad. Entonces no estoy viviendo lo que el Señor quiere, por tanto no estoy recibiendo con verdadera docilidad esa palabra del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Ya durante esta semana tuvimos 3 ocasiones, 3 días en los cuales leímos ese discurso que hace el Señor sobre los fariseos y los escribas, llamándolos hipócritas. Ahora que hemos llegado al domingo, leemos efectivamente en San Marcos, ya no en San Mateo, este discurso del Señor de una manera más sintetizada, pero contextualizada en qué es lo que ocurre. ¿Dónde parte esto? Fíjate bien, se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas, ¿para qué? Para decirle que estaban escandalizados porque los discípulos, algunos discípulos de Jesús, comían con las manos impuras, sin habérselas lavado. Aparte de que pudiéramos decir que los discípulos eran un poco cochinones, ¿es esto un pecado? No. Pero no se está diciendo en el Evangelio que son cochinos, que no se lavan las manos. No, que no realizan el acto de purificación del lavado de las manos, que no es lo mismo. No es lo mismo la higiene personal, la higiene que es buena para nuestra vida y también para la vida de los demás. Mi higiene personal no solo repercute en mí, repercute también en los demás. ¿Por qué? Porque convivo con los demás, porque estoy cerca de los demás. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese acto de purificación que los fariseos y los escribas seguían con tanta atención. ¿Y por qué? Porque es un acto externo. Es un acto externo que pretendía dar purificación al interior del corazón. Bueno, sí, yo he cometido este y otro pecado, pero simplemente hago el rito del lavado de las manos y con eso ya soy un hombre puro. Y entonces veo a otros que no hacen este rito y me escandalizo de esto. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos la tradición de los mayores. San Marcos
va a explicar, y fíjate cómo explica con claridad, lo cual nos recuerda a quién escribe San Marcos, a una comunidad que no conoce las tradiciones judías, y por eso explica: los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo. Por higiene, no, siguiendo la tradición de sus mayores, es decir, siguiendo un rito de purificación. Y continúa explicando otras cosas que hacen. Jesús por eso les contesta: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas. La palabra hipócrita, que significa aquel que se preocupa por presentar ante los demás una máscara, un disfraz, una fachada, una apariencia, cuando en verdad no es lo que presenta hacia afuera. Ahí es donde nace la hipocresía. Este pueblo, dice el Señor, refiriéndose a la profecía de Isaías, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hoy en día podemos ver actitudes semejantes, sí, muchísimas. Mira, yo me enfrento todos los días a muchas personas que siempre andan buscando: Padre, écheme el agua, bendígame el agua. Muy bien, yo le bendigo el agua. Ya se confesó. No, eso no lo he hecho hace años. ¿Qué crees que va a ocurrir cuando te tires el agua encima? Será un acto externo. Será la misma hipocresía que estamos leyendo en el Evangelio. Será un acto externo, pero tu corazón estará muy lejos del Señor. Fíjate por qué es la importancia de haber leído las dos primeras lecturas que hemos leído. Cumplan los mandamientos del Señor. Escúchenlo al Señor. Pero resulta que yo decido escuchar solo una partecita y me quedo con lo externo, cuando no acepto la verdadera misericordia del Señor, el verdadero camino del Señor. Y por eso dice Jesús: es inútil el culto que me rinden. Y podemos ver muchas piedades que son así, inútiles. No, pero es un acto de piedad. Sí, pero un acto de piedad que se queda en lo exterior, que no nace verdaderamente de un corazón que escucha la palabra de Dios, no para dejarla simplemente ahí, sino para ponerla en práctica. Y si no la pongo en práctica, entonces estoy en esas condiciones que he leído tanto en la primera lectura como en la segunda lectura. Ustedes enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Y entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Mira, ustedes han cambiado los mandamientos para darle más importancia a estos preceptos, a estas tradiciones que no vienen de Dios, sino que son de los hombres. Y termina diciendo algo tremendo. Llama a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Ay, pero comiste con manos impuras, eres un pecador. Comí con las manos sin habérmelas lavado, sin haber hecho este rito de purificación. No he metido ningún pecado en mi vida. Qué importante es llamar al pecado pecado y llamar a lo que no es pecado como lo que es, no pecado. Yo muchas veces en la confesión tengo que corregir a las personas para los dos lados, porque los dos lados son terribles. Es decir, una persona que cree que un pecado, no, pero es que para mí no es pecado. No depende de tu opinión. Tú puedes opinar todo lo que quieras, no depende de tu opinión. No, es que para mí esto es pecado, refiriéndose a algo que no es pecado. Bueno, no depende tampoco de tu opinión. No, pero es que yo me siento mal. Tienes un problema. Si tú te sientes mal por algo que no es pecado, bueno, dependerá, porque me puedo sentir mal por algo que no es pecado. ¿Es pecado haberme tropezado y haberle dado un codazo a una persona? No, fue un accidente, no es un pecado. ¿Me puedo sentir mal por ello? Claro, me siento mal porque he golpeado a una persona sin querer, pero me hace sentir mal. El que yo me sienta mal
o el que yo me sienta bien no va a ser lo que va a determinar qué es pecado. ¿Qué sale del corazón? De ahí es de donde sale el pecado. Y el Señor lo explica, de ahí salen las intenciones malas, las fornicaciones, o los robos, o los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Qué pena que no podemos entrar en cada uno de estos, pero hagamos una reflexión sobre cada una de estas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo hoy de esto es de lo que te tienes que alejar. Cuidado, llenas tu vida de muchas prácticas y muchas cosas y muchos actos que crees que te van a dar pureza y no evitas esto que sale del profundo de tu corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.